Muy buenos días, querida hermosa familia de Cristo Jesús. Un feliz sábado a todos y a aquellos que nos están mirando en esta hermosa mañana de sábado del Señor a través de Facebook y otros medios de online. Sean bienvenidos. Que hoy el gozo del Señor con su Espíritu Santo, su amor, su misericordia, su paz, reine en cada corazón de nosotros aquí y en sus hogares por igual. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y disfruten la plenitud de todo el regalo que el Señor nos da en este hermoso día, su santo sábado. Así que, hermanos, el tiempo es para el Señor, para que ustedes gocen en su presencia. Bienvenidos sean nuevamente. Vamos a orar. Amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias por haber extendido tus manos en esta mañana en tu casa de oración. Gracias por abrir las puertas de tu reino para nosotros entrar y tener comunión contigo. Gracias, Señor, por toda tu amor y misericordia que nos has dado y el cuidado durante la semana. En esta mañana pedimos de tu presencia, pedimos, Señor, que nos perdones y prepares nuestros corazones y mentes para recibir las bendiciones que tú emanas del cielo desde tu trono, Señor. Que la paz, el gozo, el amor sea entre nosotros en el Espíritu Santo y en la presencia de Jesucristo en nuestros corazones. Para la honra y gloria de tu nombre sea. Amén. Bienvenidos. Probad y ved. Historia de hoy. Deseo atendido. Una de nuestras iglesias tenía la necesidad de tener un templo. Hacía 8 años que estaban alquilando y se reunían en un lugar muy pequeño. Esa es la iglesia de Villa Mercedes Oeste. Decidimos emprender una campaña de evangelismo. Llevamos el proyecto de jóvenes OYIM, un año en misión. Llevamos colportores, hicimos carpas de evangelismo, pero todavía no teníamos un templo donde reunir a las personas. Así fue que pusimos un terreno que teníamos en venta en esa localidad. Un terreno que era muy difícil por sus condiciones de poder vender. Cuando se pudo vender el terreno, este dinero fue utilizado para comprar un terreno en un lugar bien ubicado donde iba a estar el futuro templo.
Aún así todavía no teníamos todos los recursos, pero a través de las ofrendas de toda la división sudamericana, la Unión Argentina y las ofrendas también de la misión del centro-oeste de Argentina, las ofrendas de Misión Global, pudimos reunir la otra parte para poder comenzar la construcción de un templo en Villa Mercedes. Y fue avanzando la construcción del templo, la mampostería, llegamos a colocar el techo, pero debido a la crisis económica del país, el dinero que íbamos a recibir no nos alcanzaba en ese momento para terminar el templo tal cual como lo habíamos previsto. El día lunes, cuando regresamos a la sede aquí en la oficina, una hermana de la localidad de Merlo, en San Luis, nos llama por teléfono, la hermana Mirta Mereles de Richter, y nos dice que su mamá, antes de morir, había donado la propiedad de su casa para que pueda ser utilizada para la construcción de templos. La gran sorpresa y la alegría, la gratitud que tuvimos a Dios fue que el dinero que recibimos en donación de la hermana Mirta Sosa fue exactamente lo que la misión necesitaba para terminar la construcción total del templo de Villa Mercedes Oeste. Hoy la iglesia ya está inaugurada, los hermanos se reúnen cada sábado, es un lugar de servicio a la comunidad y de adoración a Dios. La Biblia dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa herencia de la hermana Sosa fue transformada en un templo para predicar el Evangelio. En la Unión Argentina, por la gracia de Dios, tenemos muchos proyectos de compra de terrenos y construcción de templos, a los cuales tenemos el privilegio de contribuir para su transformación en lugares de adoración a nuestro buen Dios. Entre muchos proyectos destacamos la construcción del templo en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Punta Alta, también en Villa Celina y en la ciudad de Luján, en la provincia de San Juan, en Villa Krause, en la provincia de Salta, en la localidad de Joaquín B. González y también en Salta capital. Yo quiero hacerte una invitación para que también tus recursos y mis recursos puedan ser utilizados para el avance de la obra y para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Hermanos, solamente recordándoles que con nuestra dadivosidad de diezmos y ofrendas a los hermanos presentes, aquí al final, cuando salgan, después del culto, pueden depositar sus diezmos y ofrendas, y aquellos que lo que desean hacer electrónicamente por medio del sistema de donaciones, lo pueden hacer a través de nuestra web bss.com. Vayan a nuestra página y ahí pueden ir a la parte de donar y pueden donar electrónicamente sus diezmos y ofrendas. Que el Señor les bendiga y tengan un feliz sábado. De esta pandemia. Así que me alegro, por lo menos ahora, de estar aquí con ustedes. Y hoy tengo también otros motivos de estar contento. El primero, por fin puedo hablar en público sin mascarilla. Durante toda la semana tengo que hablar con mascarillas, esa es una prisión, es terrible. Pero gracias a Dios podemos seguir trabajando. La segunda razón o tercera razón de agradecimiento es porque Dios en mi ministerio, con mi familia, nos ha bendecido también en el pasado y me ha acostumbrado a hablar a muy pocas personas porque tuve iglesias muy pequeñas, con grupos de
10, 15 personas. Así que eso a mí no me preocupa para nada. Así que estoy contento que estáis todos aquí y los que nos están viendo a través de internet. Eso es un medio espectacular y podemos juntos alabar al Señor. Hoy quisiera compartir con todos ustedes un mensaje de ánimo y de esperanza. Y por esto he escogido un texto de Pedro que me parece que nos ayude a entender cómo vivir en estos días difíciles mientras estamos esperando su segunda venida, ¿verdad? Así que me gustaría comenzar con un primer texto para introducirlo todo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es un salmo muy bonito y Jesús usa este texto para construir, predicar, utilizar, decir una bienaventuranza, que es la siguiente y todos la conocéis. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es interesante notar cómo en esta bienaventuranza ser manso, sumiso, humilde, parece ser una característica necesaria para heredar la tierra prometida, la tierra que Dios quiere darnos. Y si miramos, y seguro que lo conocéis ya de memoria también este texto, un poquito más allá en el libro de Mateo, al capítulo 11, versículo 29, Jesús añade: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está claro que la invitación de Jesús a ser manso y humilde choca tremendamente con la realidad de nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Habéis encontrado muchas personas mansas y humildes? Quizás sí, pero si preguntáis en la calle a las personas, las características de ser mansos y humildes, ¿llevan al éxito? No, ¿verdad? Eso por lo menos lo que la gente piensa. Y sin embargo, sí que la arrogancia, el egoísmo, el orgullo, quizás son las características que más son presentes, ¿verdad? En los que quieren mandar, los que quieren tener éxito. Así que estas virtudes no son percibidas como necesarias para ser un winner, ¿no? Un ganador o una persona de éxito. Aquí no quiero inculpar a nadie. Estoy solo observando lo que la sociedad nos propone. ¿Sabéis por qué? Porque eso me hace pensar en una pregunta en particular. Y la pregunta es, para mí, y la comparto con todos ustedes, ¿estamos seguros que como creyentes y discípulos de Jesús tenemos los mismos valores que Cristo ha compartido con todos nosotros? Mientras estamos esperando la segunda venida, ¿estamos viviendo nuestra fe con humildad y mansedumbre? No lo digo por ustedes, lo digo por mí. Porque en estos 5 o 6 meses que han pasado de pandemia, me ha hecho mucho reflexionar. Y por eso quiero compartir este mensaje con todos ustedes hoy. Vamos a orar juntos. Señor, muchas gracias por habernos traído aquí, o por lo menos habernos permitido conectarnos para poderte alabar, para poder recibir gozo, paz y sobre todo para que nuestras almas puedan ser ligeras y sobre todo contentas porque estamos junto a ti. Te pedimos perdón por nuestros límites y pecados. Abre nuestro corazón y que tu Espíritu nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero contaros un poco mi historia de estos meses de pandemia. Siento, si volvemos atrás,
pero todavía la estamos experimentando. Cuando todo eso comenzó, empecé a preocuparme bastante, no por mí, pero como yo veía acercarse esta pandemia desde China y estaba yendo a Europa. Como ustedes saben, yo soy italiano y Italia ha sido muy afectada por esta pandemia. Toda mi familia vive allí. Así que estaba muy preocupado y cada día llamaba a mis padres, que ya son mayores, aunque tienen buena salud, pero son mayores. Les preguntaba cómo estaban y les dije, por favor, encerraros en la casa y no salir nunca, porque no sabemos de este virus lo que va. Y hasta a mi abuela, que tenía 95 años, le dije, por favor, buscad a la abuela y llevarlas a vuestra casa, de manera que la cuidáis vosotros y así nadie tiene que ir a su casa para traerle comida, hacer cosas. Y así de verdad que estaba muy preocupado para ellos. Luego vi cómo este virus llegó hasta aquí, así que no solo tenía la preocupación de ellos, sino que la de mi familia, al punto que, bueno, nos encerraron en casa, como todos ustedes, y las primeras veces que teníamos que ir a hacer la compra, ¿os acordáis? ¿Os acuerdan, no? ¿Qué debo de hacer? A ver, yo ya tenía en mi cabeza todo el plan. Me voy a poner, cuando salgo de mi carro, me pongo los guantes. Después de los guantes recojo el carrito. El carrito voy a buscar la comida, pago, pero ¡ay! Se me olvidó, la tarjeta la tengo dentro de mi bolsillo. ¿Cómo voy a poner ahora con el guante la mano en mi bolsillo? Entonces era todo un estrés, ¿se acuerdan, no? Yo creo que todos lo hemos vivido. Y cuando traíamos a casa la compra, había que lavar todo. ¿Cómo que lavar todo? Sí, digo, ¿cómo lo lavamos? Pues las cosas de cartón, de papel, ¿no? ¿Cómo la vamos a lavar? Pues, bueno, las dejamos en el garaje unos días a ver si se purifican solas, ¿no? Pero las cosas frescas, ¿qué había que hacer? Pues lavarlas todas con jabón. Y nos daban instrucciones, ¿verdad o no? Pero a la vez, con todas estas instrucciones que nos daban la posibilidad de no enfermarnos, pero eso era mucho estrés, ¿verdad o no? Y eso he hecho mal. Y se me ha quedado el virus aquí bajo de la uña y por si acaso, con esta uña ya me he tocado la boca o otras cosas y ya tengo el virus, ¿no? Así que fue un momento muy estresante para todos. Ya paro de contar la experiencia también de mi hijo Marco, que no quería salir los primeros días para no enfermarse. Pero como entendéis, todos hemos vivido bajo estrés, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿vamos a poder volver a la normalidad? La que vivimos, ¿es normalidad? ¿Vamos a volver a nuestras relaciones? ¿Vamos a poder volver a abrazar a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia? ¿O vamos a tener miedo que nos contaminan? Vivimos en un mundo muy precario donde muchas certidumbres se han ido. También ahora empieza otra crisis económica que nos va a preocupar. Pero yo no he venido aquí para hablar de problemas. Sin embargo, quiero hablar de la solución que viene de Cristo, así como hemos leído. Entonces, me he preguntado durante todo este tiempo, David, si estás con Jesús, ¿por qué te preocupes? ¿Verdad? Pero la pregunta parece muy sencilla, pero no lo es. Porque todos los días tenemos que enfrentarnos a un riesgo, ¿verdad? Si estamos con Jesús, ¿por qué nos preocupamos? Sin embargo, me preocupo. Y sin embargo, pienso de estar con Jesús. Entonces, ¿qué necesito
aprender. Y eso ha sido mi reflexión durante estos meses. Vivimos en una sociedad que nos ha capacitado para resolver todo tipo de problema, ¿verdad? Nos ha formado para estar a cargo de todo detalle, para poder dominar toda situación en cada momento. Pero delante de esta pandemia yo me encuentro desplazado. ¿Qué debo de hacer para no ponerme enfermo, por ejemplo? Y de frente entonces a lo que sucede y lo que es y lo que no es lo que yo esperaba, me encuentro que ya no tengo el control de la situación. Y entonces, ¿cómo vivir mi fe, la certeza de la segunda venida de Jesús? Por eso me gustaría enfocarme en el texto bíblico que he escogido para nuestra meditación. El texto dice en 1 de Pedro 5, 6, 7, humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los levante en el momento correcto, y pon todas tus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ti. Es interesante que este texto, el contexto de este texto, nos habla que Pedro se dirige primeramente a los ancianos de la iglesia, a los más mayores, pero también los que tienen responsabilidades. Y les dice que tienen que dar el ejemplo en la iglesia. Tienen que apacentar la grey de Dios, no por obligación, sino voluntariamente, no por interés personal, sino para servirla. Y ese es el punto que me interesa más, no dominando, sino siendo ejemplo. Y entonces, ¿de qué ejemplo está hablando Pedro aquí? Claro, quizás es su ejemplo. Su mismo ejemplo, donde él, cuando Jesús le dice, ten cuidado Pedro, que me vas a traicionar. No, yo estoy en control de la situación. Mi fe es tan fuerte que no te voy a traicionar nunca. ¿Se acuerdan, verdad? Y justo pasa lo que Jesús le había dicho. Y Jesús, según Juan 21, ¿se acuerdan el último capítulo de Juan? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas tú? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Pedro está contando su experiencia de que Jesús le ha encargado de cuidar a la grey de Dios, pero no como él hacía, sintiéndose en control de cada cosa, seguro de cada situación, sino que tenía que estar seguro en Cristo y no por su propia fe personal, ¿verdad? Pedro nos está diciendo esto en esta primera carta de Pedro. Luego se dirige a los más jovencitos, invitándoles a someterse a los ancianos. Ambos grupos les invita a someterse y humillarse, porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, entre estos dos grupos, Pedro pone el énfasis en el versículo 4. No he puesto creo el texto aquí, me pueden seguir en su Biblia. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Así que en otras palabras, Pedro está sugiriendo a los miembros de no olvidarse del segundo retorno de Jesús. Pero lo deben hacer con humildad y con mansedumbre, así como lo hizo Jesucristo, el ejemplo que dio Jesucristo. Y el texto es interesante porque relaciona la humildad con las preocupaciones, ¿verdad?
¿De qué manera? Vamos a estudiarlo. El texto empieza, nuestro texto de Pedro 6, 1 Pedro 5, 6 a 7, empieza con una orden: humíllense. ¿Con qué deberíamos humillarnos? ¿De qué manera? ¿Por qué el texto está relacionando humillación con las preocupaciones? ¿Qué tiene que ver la humillación? Normalmente, cuando pensamos en humillarnos, pensamos en, pues vamos a pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Vamos a confesar nuestro pecado. Vamos a reconocer que somos seres pecadores, ¿no? Vamos a quizás hasta prostrarnos cuando oramos para mostrar que también nuestra actitud física va de una sola manera unida con nuestra mente y nuestro deseo. Sí, eso es verdad. Pero también yo creo que aquí hay una lección muy interesante. El término que Pedro utiliza está en un contexto de sumisión mutua y invita a una subordinación voluntaria. Y es probablemente un reconocimiento de un estado de inferioridad. Sí, somos inferiores con respecto a Dios, pero también un estado de culpa, así como hemos dicho, sí, soy pecador, pero también un reconocimiento de nuestras limitaciones, de cosas que no podemos alcanzar o hacer, porque somos seres humanos, con la consecuente búsqueda necesaria de Dios para poder encontrar una solución a nuestros problemas. ¿Sabéis? En el Antiguo Testamento, el significado de esta palabra, humillarse, el significado más usado, es una confesión de fe en Dios. Porque Dios, recordémonos, es aquel que resiste a los soberbios y escoge y redime a los humildes. Así que, ¿de qué manera ser humilde es una confesión de fe? Recordémonos algunos ejemplos. La humildad es un estilo de vida, no es una actitud exterior, ¿verdad? Recordémonos Juan el Bautista. ¿Era un hombre humilde? Sí. El estilo de vida que llevaba era una manera muy humilde de querer romper con la influencia de la sociedad para poder ser libre y predicar el mensaje que Dios le había confiado. Jesús nos cuenta también una parábola muy importante sobre la humildad, la parábola del fariseo y del publicano. ¿Se acuerdan, verdad? La humildad del publicano es reconocer que él necesita la gracia de Dios, ¿verdad? Mientras la arrogancia del fariseo es justamente lo opuesto. Él lo hace todo bien, que no la necesita, aún estando orando en el templo. Así que también Pablo cuenta cuando el Señor le dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús le está invitando a la humildad, a pesar del sufrimiento que está llevando. Jesús advierte a los fariseos porque se enaltecen en lugar de humillarse. Entonces, en los evangelios, humillarse es el acto preparatorio para recibir el reino de Dios. Qué bonito esto, ¿no? Es decir, yo necesito humillarme para recibir la venida del Señor en mi corazón. Humillarse es reconocer entonces que dependemos totalmente de Dios, que no estamos en control de nuestras vidas. Solo de esta manera el reino de Dios puede entrar en nuestros corazones. Frente a esta pandemia, no soy capaz de controlar todos los eventos de mi vida. Y Dios tampoco me pide hacerlo. Él me pide confiar en Él. La pregunta ahora que tengo para mí, quizás
para ustedes si la necesitan. Soy capaz de no estar en control de mi vida. ¿Lo han conseguido alguna vez? Yo muy pocas. Lo tengo que confesar. Me gusta controlar lo que hago. Controlar en cada detalle. Y necesito aprender del Señor cómo depender más de Él. Pienso a veces que vivo mi vida como, tomando ejemplo del juego del dominó. Y lo uso por una razón especial. Porque con muchos de ustedes he compartido este juego, momentos de juego con el dominó. Sé que a muchos les gusta. Y he sacado una lección muy importante que voy a compartir a continuación. El juego del dominó consiste en ¿qué? En dominar el juego, ¿verdad o no? Imponer su propio juego al otro de manera que uno gane, ¿verdad o no? Así que para tener éxito, para ganar, hay que escoger una estrategia buena y dominar el juego. Y la vida pensamos que va de la misma manera, por lo menos nuestra sociedad piensa lo mismo. Si no dominas, pues eres un loser, ¿no? Un perdiente. Y si te haces dominar, pues ya no cuentas nada. Entonces, como cristianos, pensamos que también tenemos que dominarlo todo y tenemos que hacer exactamente cada cosa. Y eso nos da mucha ansiedad. Poder controlar todos los aspectos, todos los problemas que tenemos, nos da mucha ansiedad, por lo menos a mí. A veces queremos ganar la vida, como el juego del dominó, utilizando también, si podemos, el capicúa. Es un término que he aprendido con ustedes. Así que capicúa, para los que no saben, es poder ganar poniendo el mismo número al final de un lado y del otro. Así que eso es el punto, la victoria perfecta, con muchos puntos. Pero si Dios nos pide humillarnos, ¿podemos seguir así? Antes de todo, Dios pide reconocer nuestros límites. El Señor nos invita hoy a pensar que no podemos resolverlo todo. No estamos a cargo de nuestras vidas. No tenemos el mando. Humillarse es saber caminar con Dios, así como lo hizo Enoc. No caminar más rápido ni más lento que Dios, sino con Dios. Humillarse significa saber esperar durante los silencios de Dios. Saber avanzar siguiendo sus iniciativas. Significa saber retroceder siguiendo sus admoniciones. Mirad el ejemplo de Jacob y Rebeca. ¿Se acuerdan? Jacob ha sido el escogido de Dios, ¿verdad? Y Dios se lo comunicó a los padres desde el momento del nacimiento, ¿verdad o no? ¿Sí? Y entonces Rebeca junto con Jacob, ¿qué piensa hacer? Pues vamos a realizar el plan de Dios, ¿no? ¿Nos lo ha dicho? ¿Cuándo lo vamos a realizar? Pues ahora, porque tu padre quiere bendecir a Esaú. Y entonces organizan todo, el plan, el master plan del dominó, para ganar el partido. Y así lo hacen. Pero ¿cuántos problemas ha tenido Jacob después? Jacob, en este caso, junto con su madre, han caminado más rápido que Dios. Dios hubiese podido realizar su promesa sin necesidad de engañar ni al hermano ni al padre, ¿verdad? ¿Cómo estamos esperando la segunda venida de Jesús? Y aquí vuelvo al juego del dominó, y aquí es la lección que he aprendido. Jugando, he aprendido que no siempre puedo dominar el juego, ¿verdad? Hay veces que otros
empiezan y tienen un juego mejor. ¿Y qué hacer? Pues hay solo que esperar al momento oportuno, ¿verdad? Que antes o después va a pasar. Y este momento oportuno, tú tienes un juego en la mano que puede derrotar al otro. Pero si lo juegas demasiado pronto, ¿qué pasa? Que sí, haces pasar al otro unos 2 turnos, ¿verdad? Porque tu juego es muy fuerte. Pero luego ellos vuelven a tomar el control. Porque tú has terminado tu juego y el juego no se ha acabado, ¿verdad? Así que eso la llamo la técnica del camaleón. Que espera, se disfraza, parece que está sucumbiendo, pero espera el momento oportuno para jugar el juego y ganar el partido. Así quizás me está pidiendo Dios de hacer frente al sufrimiento, a las dificultades. No estamos dominando aquí. Aquí quien domina es Satanás, no somos nosotros. No tenemos en mano el juego. Dios lo tiene. No, perdona, Satanás lo tiene. Y Dios, para poder arrebatarlo a Satanás, nos utiliza en el momento oportuno, no cuando nosotros queremos, no cuando lo digo yo o cuando pienso que es mejor. Así es con Cristo. Si esperamos sus tiempos, sus iniciativas, sus acciones con humildad y sumisión, Él nos dará descanso a nuestras almas y nos hará victoriosos en el momento oportuno. Así que, frente a la crisis financiera, mi seguridad no es en la cuenta que tengo en el banco. Frente a la crisis sanitaria y este coronavirus, mi seguridad no es en la vacuna que va a llegar. No me va a resolver los problemas, porque dentro de unos meses ya saldrá otra, ¿verdad? Humillarse no es poner nuestra fe en instituciones, ni tampoco la de la iglesia. Aquí no hablo de Dios que instituyó la iglesia, aquí hablo de las personas que trabajamos en la iglesia. Todos nosotros podemos fallar. Mi fe tiene que ser fundamentada en Cristo. Mirad la diferencia que ha habido entre Jeremías y Sedequías. ¿Se acuerdan? Jeremías le dice a Sedequías, el rey de Israel, que si no escucha el mensaje de Dios, Babilonia le va a derrotar. Sedequías no escucha y confía en la institución de Jerusalén, que son sus murallas, que son su templo. ¿Cómo Dios va a permitir que Nabucodonosor o el rey que sea venga y conquiste a la ciudad santa que Dios ha escogido? ¿Verdad? Sin embargo, Jeremías le dice, vas a ser cautivo, te van a matar. Jerusalén y los judíos van a ser cautivos si no escuchan la voz de Dios. Así que no podemos poner nuestra fe tampoco y nuestra esperanza en instituciones, ni tampoco en la interpretación más perfecta de todas las profecías, que sean bíblicas o que sean de Elena de White, para poder controlar el futuro. Si yo utilizo estas profecías para controlar el futuro, pues ya me he equivocado. Sin embargo, si la utilizo para comprender que Dios está actuando y tengo que depender de Él, entonces esa es la manera adecuada de interpretarlas. Porque confío en la actividad de Dios y no en mi propio control. Humillarse quiere decir que pase lo que pase, voy a tener confianza en que Dios está en control y que me cuidará. Humillarse es abandonarse, depender de la intervención diaria de Dios.
sé que no es fácil, para mí no lo es, pero día tras día Dios podrá cambiar nuestro carácter. ¿Cómo humillarse? El texto nos lo dice, 1 Pedro 5:7, dice, depositando, literalmente echando todas mis ansiedades sobre Él. El término indica echar con gana. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis hecho bastantes escaleras con un peso muy cargado encima? ¿Sí? O lleváis del aeropuerto y tenéis una maleta tremenda, ¿no? Y no, estáis esperando, yo quiero ya liberarme de esta maleta y descargarme de este peso. Eso es el término que Pedro utiliza. Echa, descarga tus ansiedades sobre Él. Transfiérelas. Pedro se recuerda el texto del Salmo 55:22 que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Así como en oración pides a Dios que Él eche tus pecados en lo más profundo del mar, pídele también que eche tus cargas. Solamente de esta manera tus afanes, tus inquietudes se irán y tu alma descansará. Aprendamos nuevamente a poner nuestras ansiedades sobre los hombros de Dios, que Él los tiene muy anchos. Él puede llevar las cargas de todos nosotros. No se preocupen, es muy fuerte nuestro Dios. Él dice, Mateo 11:28, venid a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En la oración, en nuestro encuentro personal con Dios, el Señor está escuchando nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestras inquietudes, y Él tomará sobre Él nuestras penas para aliviarnos y rejuvenecernos. Así que la única actividad que Dios quiere de nosotros es humillarnos y echarle encima a Él nuestras cargas. Os quiero contar una historia para ilustrar esto y nos vayamos hacia la conclusión. Es una historia que viene de Afganistán. No es una historia real, pero una historia que puede hacernos entender qué es vivir con fe, en la humildad. Había un rey que estaba muy preocupado por miedo a perder sus batallas con su ejército, por miedo a no tener bastante recursos en las arcas de la corona y por miedo a la deslealtad de quizás algún de sus ministros. Y entonces, como se preocupaba mucho, pensó, bueno, ¿cómo viven mis súbditos? Hay muchos que son muy pobres y tienen muchos problemas. Así que me iré a verlos, a ver cómo ellos viven. Y caminando en la ciudad, se para delante de una casa de un pobre, una casa muy pobre, y desde la ventana ve que este pobre está feliz y tiene solo una rebanada de pan para cenar. Entonces le toca la puerta y el pobre abre la puerta. Claro, el rey se había travestido de mendigo también para que no lo reconocieran. Abre la puerta y el rey le pide entrar y compartir su cena. Así que el pobre lo invita y dice, siéntate y vamos a comer juntos. El rey entonces le pregunta, ¿por qué eres tan feliz? Dice, porque hoy he reparado bastantes zapatos para comprarme una rebanada de pan y así la cenaré. Y el rey entonces le preguntó, ¿y qué pasa si mañana no podrás reparar zapatos? Y el pobre le mira los ojos y le dice, no me voy a preocupar. Días tras día voy a tener fe en Dios. Todo me irá bien. Así que el rey quiso ponerlo a la prueba. Se fue
a su casa el rey. El día después promulgó una ley diciendo que no se podían reparar zapatos en su reino. El pobre, ya no sabiendo qué hacer, se fue al mercado. Y ahí miró, había una mujer que estaba transportando agua del pozo a su casa. Así que se ofrece para ayudarle. Y la mujer le da una moneda. Así que le viene a la mente, y bueno, voy a llevar agua a las casas de la gente. Y así hizo. Y al final del día pudo comprarse una rebanada de pan y jugo de uva para beber. Así que contento estaba en su casa cuando oyó a la puerta, toc, 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 y era el rey, camuflado otra vez de mendigo, preguntando, ¿puedes compartir tu comida conmigo? Claro que sí, entra. Y le dice, ¿cómo ha ido hoy? He oído que ya no se pueden reparar zapatos. Dice, sí, es verdad, el rey promulgó esta ley, pero mira, he encontrado otro trabajo, ahora llevo agua a las casas de la gente. Entonces el rey le pregunta, ¿y qué pasa si mañana no puedes llevar agua? No lo sé, pero días tras días yo tendré fe y todo me irá bien. Así que el día después el rey promulga otra ley. No se puede llevar agua a las casas de la gente. Así que el pobre no sabía ya qué hacer. Y en la plaza ve un leñador. Y le pregunta, ¿puedo ayudarte? Dice, claro que sí, ven. Y así trabaja todo el día con el leñador. Y al final del día tiene bastante dinero para comprarse una rebanada de pan, jugo de uva y queso. Así que él está de maravilla. Oye, estoy comiendo como un rey, ¿no? Con respecto a los primeros días. El rey llega a su puerta y le ve feliz. Y dice, cuéntame qué ha pasado. Así que él le contó todo. Y el rey le pregunta, ¿y qué pasa si mañana no puedes hacer el leñador? Bueno, y a días tras día yo voy a tener fe en Dios. Todo me va a ir bien. Así que el rey, el día después promulgó que todos los leñadores debían trabajar como guardas del castillo del rey, ¿no? Trabajar para el rey. Entonces, él estaba contentísimo. Digo, bueno, ya tengo trabajo fijo y aquí no tengo que preocuparme. Así que va a trabajar, al final del día le pide su salario y el capitán le dice, pues no, vamos a pagar solo al final del mes. El hombre se encuentra un poco desplazado, pero para ser guarda, el capitán le había dado una espada, ¿no? Para poder trabajar de guarda. Así que dice, bueno, voy a vender la espada. Vende su espada y gana bastante dinero para comprarse comida durante un mes. Así que se va a casa tranquilo y en la casa coge una madera bastante dura y empieza a prepararse una espada de madera. El rey llega en aquel momento y le pregunta. Entonces él le cuenta, todo contento de cómo le había ido y que estaba haciendo una espada de madera porque ha vendido su espada para poder comer. Dice, si mañana te van a pedir utilizar la espada, ¿qué vas a hacer? Pues días tras días voy a tener fe en Dios, Él me cuidará y todo me irá bien. Así que el día después, el rey habla con el capitán y le cuenta la cosa. Así que el capitán va a la plaza y coge a un ladrón, que había una persona, un pobre que había robado un melón, y le dice al pobre, que es guarda, que tenía que justiciarlo delante de todos en la plaza, porque había robado un melón. Dice, tienes que justiciarlo con tu espada. El rey ahí dice, aquí lo he pillado y no me va a escapar. Así que el pobre está a punto, no sabe qué hacer, y oye la voz del que había robado el melón que dice, soy inocente, he robado un melón solo para dar de comer a mi familia, porque no tenemos nada. Así que nuestro pobre, que ya es guarda del rey, antes de justiciarlo dice, ora a Dios. Él dice, Altísimo,
si este hombre es verdaderamente culpable, no, ayúdame a ejecutarlo. Dame la fuerza para ejecutarlo. Pero si este hombre es inocente, Señor, te pido que esta espada se transforme en una espada de madera. Así sacó su espada y todo el mundo vio que era una espada de madera y gritaron, milagro, milagro, milagro. Así el rey no tuvo más remedio que entender que vivir con fe es confiar totalmente en Dios y sus recursos. El rey cogió a este hombre como consejero personal para lidiar con todos sus problemas. Cuando las cosas no van como pensábamos, no te preocupes. Días tras días vas a tener fe y todo te irá bien. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque el texto que hemos leído antes dice que Dios cuidará de nosotros, ¿verdad? Dios quiere cuidar de nosotros personalmente. Pedro aquí está utilizando un término que significa preocuparse. Está haciendo un juego de palabras. Dios, y aquí quizás pongo el texto otra vez, a ver si pongo, dice, Él cuida de ti. Este cuidar de ti es decir que Dios se está preocupando por ti. Dios se está angustiando por ti. En lugar de que yo me angustie por los problemas, Pedro me está diciendo que Dios se angustia por mí si yo descargo mi carga sobre Él. Qué bonito, ¿no? Él se está angustiando por mí. Mi tarea no es la de angustiarme, de preocuparme o de controlar las cosas. Mi tarea es de humillarme y someterme a Dios con fe. Dios nos ama profundamente, también cuando lo hemos traicionado. Él nos va a cuidar de nosotros. Aquí tengo muchos textos, pero voy a cortar. Por ejemplo, leamos una de las promesas. No temas nada, porque yo estoy contigo. No mires con preocupación, porque yo soy tu Dios, te fortalezco, vengo en tu ayuda, te apoyo con mi derecha triunfante. Qué bonito, ¿no? Es una promesa muy bonita. También nos dice, aunque estamos caminando en el valle de la sombra de la muerte, ¿qué hace Él? No temamos, porque Él está conmigo, ¿verdad? Es un texto después, pero aquí Pablo nos dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oye, qué bonito, ¿no? En Cristo, aunque tengamos muchas dificultades, ¿quién podrá separarnos de Él? Pablo sigue, y aquí un texto otra vez muy bonito. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro
Señor, Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos y hermanas, no teman nada, ya que Dios nos ama y nos cuida personalmente. Confiemos y humillémonos en frente de Dios, que así como los 3 compañeros de Daniel en frente del horno declararon: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Mantengamos la paz del Señor en nosotros, para que, pase lo que pase, podamos tener fe. Incluso si Dios no nos librará del mal, como los 3 jóvenes amigos de Daniel comprendieron y nos hacen comprender, nos mantendremos fieles a Él para esperar su segunda venida. Recordémonos 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona sus mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Pedro lo ha anunciado. Humillémonos para que Él nos exalte en el tiempo debido. Jeremías, después de la prisonía en la cárcel, fue liberado por el rey de Babilonia, ¿verdad? Cristo, después de su muerte, fue liberado por el poder de Dios a través de la resurrección. Tú y yo, que estamos viviendo aquí en el sufrimiento, Dios tiene un plan para librarnos y sobre todo en el día de su segunda venida. Hermanos y hermanas, amigos, que nuestro corazón pueda ser fortalecido por estas promesas. Mantengamos la humildad y la mansedumbre necesaria para poder recibir el reino de Dios en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Oremos, perdóname. Oremos. Amado Padre, muchísimas gracias por tus bendiciones y sobre todo por el cuidado que nos das cada día. Gracias por tu protección, gracias por tu amor. Ayúdanos a confiar en ti, a humillarnos delante de ti y a echar todas nuestras cargas sobre de ti. No es fácil para nosotros porque nos agarramos a cualquier cosa para sobrevivir y nos olvidamos que tú eres el dador de vida. Señor, ayúdanos a rendirnos a ti y a hacer espacio en nuestro corazón para que tu reino nos dé reposo a nuestras almas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.